Bien, buenas tardes a todos. Señor Moscoso, querido Javier, doy la bienvenida, me corresponde ese honor intenso en mi condición de presidente de FUNCIVA. FUNCIVA es la Fundación de Ciudadanía y Valores que directamente vinculada con la casa que nos acoge hoy, la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, pues ha organizado estos foros. Este es el cuarto, creo, José, que organizamos ya. El quinto, me corrige y con acierto José Iribas, donde lo explicaré muy brevemente, algunos habéis estado antes y otros no. Lo que intentamos es convocar, y entiéndase bien la expresión, a la élite de la sociedad española. Es decir, a aquellas personas que, a través de su reflexión, de su experiencia, de su análisis, nos pueden aportar pues una capacidad de comprensión que los demás no tenemos. Y por eso lo que quiero es hacer, en primer lugar, agradecer muchísimo a Javier Moscoso el que haya aceptado el compartir este espacio y este tiempo de encuentro con nosotros. La intención del foro es enriquecernos, en el mejor sentido de la expresión, enriquecernos intelectualmente a través de, primero, de la escucha y después a través del diálogo que abriremos sobre asuntos que creo que a cualquier persona que tenga una, no solamente sensibilidad, sino una inquietud, pues le tienen en estos momentos no ya solamente que preocupar, sino que ocupar. Y lo que estamos haciendo aquí es directamente ocuparnos. Yo no voy a hacer una presentación de Javier Moscoso porque me parecería, además, absolutamente innecesario, pues redundante sobre lo que todos sabemos de una de las personas más importantes que tiene en estos momentos la vida pública, social y jurídica española. Solamente quiero decir, y me permitiréis el discurso estrictamente personal, que yo, de Javier Moscoso, que fue mi jefe en su condición de fiscal general del Estado, siendo yo miembro de la carrera fiscal, pero mi aproximación a él, antes de conocerle, incluso la tuve a través de mi padre. A través de mi padre, que se situó en aquellos años, en aquellas legislaturas, inmediatamente después de la transición, en los primeros años del gobierno socialista, en una posición ideológicamente distinta y bastante distante, por cierto, de la que representa Javier. Y sin embargo, mi padre tenía, hasta que murió, una admiración extraordinaria, infinita, por Javier Moscoso. Y él fue quien, a través suya, como de otras personas también, y pienso en Enrique Múgica y otros de los grandes ministros que ha tenido, sin duda ninguna, los gobiernos socialistas en España, pues nos enseñaron a los que después nos dedicamos a la política desde otras opciones distintas, a que muy por encima de la cercanía o de la diferencia ideológica tiene que estar la valoración personal y la capacidad de diálogo. Creo que es una persona que en los puestos en los que ha estado, tanto el Ministerio de la Presidencia como la Fiscalía General del Estado, y lo segundo lo digo por conocimiento propio, por mi condición de fiscal, ha dejado una huella formidable, extraordinaria, pero creo, y lo quiero poner encima de la mesa antes de terminar, que también es alguien que ha demostrado algo que creo que es muy importante y en cuya fase tengo que decir que me encuentro yo ahora mismo, y es que no solamente hay vida después de la política, sino que las personas que tienen, como tiene Javier Moscoso, una acreditada formación, capacidad y preparación, son capaces de seguir contribuyendo a la sociedad y a las empresas en las que participan, y utilizo empresas en el término más amplio posible, tanto sean de carácter lucrativo o de carácter de servicio social, una aportación que no está de ninguna de las formas vinculada a lo que diga el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado dijo lo que era durante los tiempos que ocupó los cargos públicos. Han sido la sociedad, las empresas en las que ha participado, sus clientes, los que reconocen el mérito de la persona una vez que esa situación ya no se produce. Quiero agradecer a Thompson Aranzadi, a cuyo consejo de redacción preside directamente nuestro invitado de hoy, su participación, su colaboración con FUNCIVA, con la UNIR, con este proyecto. Y quiero, por último,
invitarle a él a que, en el formato que conoce, pero que lo recuerdo en un minuto, en una intervención inicial suya, que será el elemento provocador de la discusión que luego tendremos, que será grabada y que, por lo tanto, sobre eso sí que existe publicidad. A partir de ese momento, todo, absolutamente todo lo que ocurra en esta sala hasta las 6:30 de la tarde, que es la hora límite en la que tendremos que levantar, como consecuencia de los distintos compromisos que tienen los asistentes, a los que agradezco muchísimo su presencia, a partir de ese momento todo será off the record y, por lo tanto, nada de lo que aquí ocurra, y tenemos la experiencia de que eso es así, jamás ha trascendido nada. Pero lo que queremos es aprender. Creo que este es un foro extraordinariamente interesante para escuchar lo que nuestro invitado de hoy, de una forma extraordinariamente cualificada, nos puede aportar. Y, por lo tanto, yo a partir de estos momentos, reiterando mi agradecimiento, mi bienvenida a esta casa, tanto en nombre de la Fundación como en nombre de la Universidad, lo que le invito es a una de las personas que, si probablemente su voz y su criterio estuviese en estos momentos siendo determinante de la situación en la que vivimos, a lo mejor no estaríamos con la incertidumbre que tenemos, porque ya estaría resuelta, pero que en todo caso que nos permita escucharle y, después de escucharle, que nos permita, de una forma constructiva, debatir con él. Javier, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Primero, expresar mi satisfacción por estar en esta Universidad Internacional de La Rioja. He tenido oportunidad, la he visto esta mañana y me he quedado sorprendido. Yo sabía de su existencia, evidentemente, lo que no sabía era de su dimensión. Ignoraba, por ejemplo, que tiene 25.000 alumnos, lo cual para mí ha sido absolutamente sorprendente. Y las técnicas que usa en la docencia también las conocía, pero la perfección de esas técnicas me han dejado muy sorprendido gratamente. En segundo lugar, agradecer a Alberto sus palabras. Es cierto que por circunstancias de la vida, no sé si mucho tiempo, pero fui su jefe, como digo, la expresión jefe, porque es la que se usa en la carrera fiscal. En la carrera fiscal siempre se habla del jefe, ¿no? Yo creo que es la única carrera que todavía se mantiene esa terminología. Pero estas cosas de la edad, que no es que me desmoralicen, pero me ponen un poco en mi sitio. Yo, es que curiosamente cada vez me pasa más que cuando voy a algún sitio me dicen, mi padre era amigo tuyo. Bueno, pues es cierto, yo era amigo de tu padre y tuve bastante relación con él porque él estaba en la Comisión de Justicia. Yo creo que era a partir de las elecciones del 79, en la primera legislatura, porque la previa había sido la constituyente, cuando los temas de justicia entraron en profundidad después de la Constitución, el debate, en fin, la ley orgánica que creó el Consejo General del Poder Judicial, aquellas cosas, y hablé mucho y discutí mucho con tu padre, y quiero recordar que casi siempre estábamos de acuerdo, aunque evidentemente podíamos tener alguna discrepancia menor. Yo he aceptado encantado el venir a esta universidad, porque lo de La Rioja a mí me tira. Yo nací en Logroño, tengo mi alma dividida entre La Rioja y Navarra. Haré una confidencia. Cuando después de la Constitución empezó todo aquel mundo de las autonomías, yo tenía una opinión, creo casi única, muy personal y muy individual, que la dije allí en los sitios correspondientes, que había que decir estas cosas, porque quiero recordar que la Constitución es previa a la organización del Estado autonómico, salvo los procesos de los llamados territorios históricos, que ni se sabía qué autonomías iba a haber, ni se sabía. Y ustedes recordarán que La Rioja tuvo un problema especial porque tenía dificultades para ser una autonomía propia, dada su dimensión. Ella no quería estar, como estaba históricamente, dentro de Castilla-La Vieja. Algo parecido ocurrió también con Santander. Entonces yo sugerí amablemente, por cierto, sin ningún éxito, que La Rioja y Navarra debían haber constituido una autonomía. Bueno, pues me quedé solo, pero lo sigo sosteniendo, probablemente solo también. Yo siempre que me preguntan algo de esto, digo, yo creo que La Rioja y Navarra debían de constituir una autonomía, porque entre las dos tenían un tamaño adecuado, aproximadamente 1 millón de habitantes. Las dos individualmente son pequeñas, y por una serie de razones que de momento no voy a contar, pero que también me parecían importantes. Bueno, el título de esta charla me permite hablar de todo. Tiene la ventaja de títulos de esta naturaleza. Y bueno, voy a decir algunas cosas con ánimo de que luego pues discutamos un poco más, ¿no? Estamos hablando de España en el interior y en el exterior.
¿Qué pasa ahora en España? Yo creo que estamos viviendo unos tiempos tan absolutamente nuevos que muchas veces cuando me paro a pensar qué es lo que nos pasa, yo creo que esencialmente lo que nos pasa es que han desaparecido las certezas. Vivíamos en unas sociedades, las anteriores, donde las cosas acertadas o equivocadas se sabían más o menos cómo iban a pasar. Ahora vivimos en una sociedad de incertidumbre, de inseguridad. Yo tengo la impresión que todos los ciudadanos, lo mismo los españoles que europeos y en general del mundo, piensan que los momentos que están viviendo, el presente de cada uno de ellos es como provisional, es como incierto, es como temporal, es decir, que las cosas cambiarán, pero que todo es temporal, es decir, las sociedades modernas no tienen ese plus de tranquilidad que da la seguridad. En las sociedades que hemos vivido y los que vivíamos en ciudades pequeñas, se estaba casi seguro de lo que iba a ser la vida de uno. Uno nacía en Pamplona, estudiaba en Pamplona, se casaba en Pamplona, tenía su puesto de trabajo en Pamplona y se moría en Pamplona. Bueno, pues ahora eso ha desaparecido. Uno nace en Pamplona, se casa no sé dónde, se divorcia, se va con un polaco, se establece en Suiza. Es completamente distinto y además esa seguridad con la que durante siglos vivió la sociedad ha desaparecido. Y eso se debe, a mi juicio, a dos factores que hacen que cualquier proyecto de futuro sea complicado. Aunque son dos factores, los voy a tratar separadamente, pero yo creo que son el mismo, que son la globalización, el mundo se nos ha quedado pequeño, y el impulso de las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la globalización? Con la globalización ha pasado que todos los problemas del mundo son problemas propios. Fenómeno rigurosamente nuevo. Antes, las crisis anteriores a esta última que hemos tenido eran nacionales. Ahora la crisis ha sido internacional. Empezó en Estados Unidos. Yo creo que no es justo decir que la crisis en este país la trajo Zapatero. Yo creo que sería más justo decir que la gestionó mal. Pero es cierto que la crisis estuvo en Italia, en Francia, en muchísimos países, a partir de la quiebra de Lehman Brothers. Y empezamos a notar que los problemas ya no eran nacionales, eran absolutamente internacionales y que nos afectaban. El terrorismo, todos recordamos que ha habido fenómenos terroristas en Europa muy importantes, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la banda Meinhof en Alemania, las brigadas rosas en Italia, el IRA, nosotros padecimos ETA. Y quiero recordar que todos los países nos comportábamos con cierto egoísmo cuando ocurrían estas cosas. Esto de la madre era de los alemanes, el IRA era de los ingleses y ETA era de los españoles. Ahora no, ahora el terrorismo es global. Los atentados de París últimos han sido de todos, como han sido los últimos atentados que hemos sufrido en Europa, incluso en otros países. Es decir, la globalización ha empequeñecido el mundo y ha producido un efecto que todo el día lo tenemos encima, y es que todos los problemas nos afectan, con lo cual los medios de comunicación todos los días están dando noticias que nos afectan. Cuando la guerra de Vietnam, que fue tremenda, era un problema ajeno. Ahora no habría posibilidad de que haya una guerra que no nos afecte. El mundo, los problemas que genera el mundo árabe, el fundamentalismo árabe, es como si estuviesen en casa. Se nos ha cambiado el objetivo. Ya no hay problemas nacionales. Los grandes problemas son problemas propios, aunque no ocurran en nuestro territorio. Los ejemplos recientes, el asunto de Panamá, las torpezas de Bélgica, probablemente torpezas de Bélgica en estos últimos ataques de terrorismo, etcétera, nos afectan y nos preocupan y producen efectos en nuestro país. Ahora se habla desde todos los gobiernos de la necesidad de coordinar mejor, de hacer políticas nuevas, porque también se está produciendo ese fenómeno tradicional de que siempre que acontece algo importante se producen consecuencias jurídicas. Y permanentemente estamos en consecuencias jurídicas que generan más seguridad y que desgraciadamente muchas veces producen un retroceso de los derechos. Esa hipersensibilidad por los derechos fundamentales que se produjo en el mundo occidental a partir de la Segunda Guerra Mundial, por el horror de aquella guerra, con las declaraciones de derechos humanos, los tribunales internacionales, etcétera, ahora están en retroceso porque precisamente la globalización del terror asusta y la seguridad disminuye. El segundo gran factor que hace que estemos en esta situación como de provisionalidad, que digo yo, es el impulso de las nuevas tecnologías. No es que yo crea que va a haber una sumisión de la sociedad moderna a las máquinas, pero algo de eso ya está pasando. Nosotros hemos vivido en muy pocos años un cambio de todo el sector productivo.
Hemos visto negocios que hace 10, 15 años eran magníficos negocios. Por ejemplo, los productores fonográficos, pongo por caso. Kodak, tantas cosas que precisamente las nuevas tecnologías los ha arruinado, sin perjuicio de que han aparecido nuevos negocios. Ya no se termina de estar muy seguro qué va a pasar en el futuro, en el mundo de los negocios y en el mundo en general. Ya no se sabe qué va a ser de los bancos, está todos los días en la prensa. La banca que hoy tenemos va a estar dentro de 10 años. Va a haber taxis dentro de 5 años. Las agencias inmobiliarias, las agencias de viajes ya están prácticamente desapareciendo y se está pasando paulatinamente se está produciendo un efecto malvado, a mi juicio, que está precisamente para ganar seguridad y confianza, se está paulatinamente pasando de una economía de producción a una economía de especulación financiera. Hoy yo creo que no es exagerado decir que el negocio está en las finanzas, no está en producir, no está en generar riqueza. Y esto es una de las consecuencias que ha producido estos dos fenómenos, que son el mismo desde distinto lado, que son la globalización y el impulso de las nuevas tecnologías. Consecuencias, pues ya las he anticipado: desconfianza, temor, más paro, muchas dificultades, a mi juicio, en el futuro de frenar el paro, porque probablemente habrá menos trabajo gracias al impulso de las nuevas tecnologías. Habrá que pensar en cómo distribuir el trabajo más que en crear nuevo trabajo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista político? Pues a mi juicio, lo único que cabe hacer es intentar, puesto que estamos en un mundo global, una economía global, en un mundo con problemas compartidos, es intentar fortalecer los mecanismos globales de control. Y en un segundo nivel, intentar fortalecer, nosotros que somos europeos, los mecanismos globales de gobernanza política en el ámbito de la Unión Europea. Dicho de otra manera, intentar que los poderes políticos que han sido apartados por los poderes económicos recuperen la fuerza que históricamente tenían y puedan llegar a controlar a los poderes económicos. Y dicho esto un poco como muy opinable, obviamente, como introducción, ¿y a qué le pasa a España? Pues yo quisiera hacer, porque claro, es un poco igual servidumbre de mi edad, cierta disquisición brevísima con la transición. Yo, claro, la viví directamente, participé modestamente en aquello, estoy orgulloso de aquel proceso, creo que se le maltrata por muchos opinadores de hoy, y quisiera recordar que no teníamos entonces, cuando se hizo la transición, mejores perspectivas que las que puedan existir hoy. Entonces también había muchos problemas. Salíamos de una dictadura, teníamos un paro altísimo, 18 o 20%, cuando se hizo en la Constitución del 78. Teníamos el terrorismo de ETA, que afortunadamente se está olvidando, pero que entonces no se podía olvidar y que condicionaba muchas edades. Teníamos una cuestión territorial por crear, complicado. Algunas veces se dice que el famoso título 9 de la Constitución está mal redactado. Obviamente, si no existían las autonomías, se estaba especulando sobre el futuro. No se podía redactar lo que todavía no existía y no se conocía. Había un montón de problemas y, sin embargo, se resolvió con algo cuyo mayor mérito, que es la Constitución, cuyo mayor mérito es el consenso que se produjo. Todos los españoles entonces sentíamos que había cosas en la Constitución que personalmente hubiésemos querido quitar. Sin embargo, el mérito de la Constitución, que se ha dicho muchas veces, no voy a insistir sobre ello, fue el consenso que sobre ella se produjo y esa cesión generosa que todos los grupos y todos los españoles hicieron para que ese consenso fuese posible. Pero teníamos una ilusión que yo hoy no noto. Y esa ilusión era la democracia, consolidar la democracia. Estábamos dispuestos a obtener la democracia, los valores de la democracia, la libertad, la seguridad, la solidaridad, por encima de cualquier rencilla personal y de cualquier interés personal. Y teníamos un segundo objetivo que parece que ahora se olvida, porque entonces lo teníamos muy latente cuando estábamos luchando por la nueva Constitución y por la reconciliación nacional, que era Europa. Pero Europa nos gustaba sobre todo porque era como la garantía. Decíamos, si nosotros estamos en Europa como uno más,
probablemente no volveremos al pasado, porque lo que te decían en los mítines, cuando ibas en aquellas campañas del 79 al 82, que yo recuerdo haber participado muy intensamente, siempre te decían, oye, hacer lo que sea, pero que no vuelva a pasar. Y entonces teníamos esa especie de seguridad de que si llegábamos a Europa, eso no volvería a pasar. Y esa ilusión fue un motor suficiente para que llegásemos al consenso constitucional. Se logró en la Constitución, se guardaron las formas. Quiero decir que esto quizá les sorprenda que lo diga, pero a mí me parece que todo el debate constitucional fue de buenas formas y de buenas maneras, ¿no? Digo porque yo siempre, quizá es una deformación que tengo también por razón de la edad, me han preocupado mucho las formas y la educación, la buena educación, que se hablaba antes. Entonces se guardaron las formas. Hubo grandes debates muy duros, oposiciones, temas antagónicos que se defendían con mucha vehemencia, pero se guardaban las formas, y todo eso lo tengo en mi recuerdo como un modelo quizá susceptible de ser reproducido. Pero ¿qué pasa hoy? Pues hoy yo creo que tenemos un montón de problemas muy graves, hablo del ámbito interior, que están complicando el futuro, a más de los problemas que, como una unidad dentro de esa globalización a la que me he referido, compartimos con otros países. En España, a mi juicio, uno de los problemas más serios que tenemos es la desconfianza institucional. No confiamos en las instituciones. Y aquí sí también me surge la edad y cierta añoranza. Yo recuerdo cuando era diputado en el año 80 que más de una vez me pagaron un café en Pamplona. Diputado, estás invitado, me decían. Ahora con que no te apedreen. Ese afecto que se tenía por lo institucional ha desaparecido. Probablemente ha desaparecido con fundamento, que ese es otro tema, ¿no? Y probablemente ha tenido mucho que ver la corrupción con ello. Pero esta desconfianza institucional es muy mala y dificulta mucho la salida de la crisis que tenemos, porque es completa. Es decir, hay una desconfianza institucional que afecta, y me duele decirlo, en primer lugar a la propia monarquía, sin perjuicio que respecto del rey no puedo decir nada más que palabras elogiosas, sinceramente. Afecta al Parlamento, afecta, y yo creo que con mucho fundamento, a los partidos políticos. Creo que son manifiestamente mejorables en su funcionamiento y en su comportamiento. Y afecta a la justicia, es decir, que es una desconfianza institucional grave, muchas metástasis a lo largo de todas las instituciones, sin perjuicio que haya algún aspecto positivo. Yo, sin embargo, creo que la administración, lo que se llama los funcionarios, el mundo de la administración, tiene un nivel de nobleza y de competencia altísimo. Los funcionarios españoles, los conozco, tú también los conoces por las responsabilidades que hemos tenido, son competentes y honorables, la gran mayoría de ellos. Sin embargo, otra cosa es el nivel político e institucional. Eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo para empezar salvando el primer obstáculo que tenemos, que es el de la corrupción. Y la corrupción exige transparencia, en fin, no voy a insistir en ello, todos sabemos lo que exige la corrupción. Y exige también no tener excesos, porque claro, yo creo que todo lo que se diga, medidas de transparencia, el tema de los aforamientos, no es que esté muy de acuerdo con todo lo que se dice en ese tema, pero bueno, puedo admitir que en un momento de exacerbación se puedan estar diciendo, pero lo que tampoco me parece es que se esté predicando algo así como una clase política con voto de pobreza. Yo esto me parece que es un contrasentido. Personalmente siempre he pensado que el presidente del gobierno estaba infamemente pagado, tenía que cobrar más, los ministros también, probablemente casi todos. Habría que suprimir los organismos innecesarios, totalmente de acuerdo. No sé si ahí entra el Senado, entra las diputaciones, ese es un debate político sobre el cual tengo opinión, pero vaya, no lo voy a decir de momento. Pero lo que sí creo es que esta cosa de ahora, de que la política debe dar ejemplo con un sueldo miserable, los alcaldes, no es el camino para terminar con la corrupción. Es un camino equivocado porque puede evitar que a estos puestos que son importantes y de mucho sacrificio accedan personas de valía. Y en consecuencia yo creo que hay que tener medida también en este tema, sin perjuicio, insisto, en que la corrupción sea uno de los mayores problemas que tiene este país. Un segundo problema que a mí me parece también gravísimo, y nos parece, supongo, a todos, es el problema territorial. Y con su faceta de Cataluña y en menor medida del País Vasco.
Bueno, supongo que de esto luego podemos hablar. El problema de Cataluña viene de largo, ¿no? Desde la Revolución de los Segadores en el año 1600 y pico, creo que fue, y la primera declaración de independencia de Pau Claris, también por 1600 o 1700, no recuerdo. Bueno, hay una cuestión, no sé si bien o mal resuelta. Yo creo que en la Constitución se resolvió bien, ha resultado luego insuficiente, pero convendría recordarlo, y lo recordábamos cuando hemos estado antes con Alberto, que la Constitución, con la solución del Estatuto de Autonomía catalán, probablemente el territorio que tuvo más votos a favor fue Cataluña, donde hubo más participación y hubo un porcentaje más alto de síes, es decir, que en aquel momento Cataluña se encontró absolutamente satisfecha. Bueno, las cosas han cambiado y yo, desgraciadamente, creo que habrá que hacer una reforma constitucional intentando ganar al sector de catalanes más propicios a mantenerse dentro de nuestro país, y con el referéndum catalán, si tenemos la suerte de que esa modificación constitucional, como yo espero, si se hace así, por un amplio consenso, obviamente, habría que hacerlo en las mismas condiciones que se hizo en su día la Constitución, se dijese que sí en Cataluña, probablemente podríamos pensar que se superaba este problema. Bueno, sobre ello, si queréis, luego hablamos más, pero me parece que es uno de los... Hay varios problemas más, tampoco querría extenderme mucho. La crisis económica, que ha generado muchos problemas, pero muy por seleccionar, el más grave es la desigualdad. Este es un país con una desigualdad irritante, esto es cierto. No hay nada más que salir a la calle y verlo. Y esa desigualdad irritante está poniendo en peligro la convivencia pacífica de los españoles. De forma muy especial, los más desfavorecidos sabemos que lo están pasando muy mal, y se está produciendo además un efecto muy negativo, que es que paulatinamente va disminuyendo la clase media, al menos esa opinión tengo yo, o está sufriendo más la clase media. Yo es que de siempre he sostenido, no sé si con razón o sin ella, pero ha sido mi opinión, que la democracia la sustenta esencialmente a las clases medias, y que en los países donde hay clases medias es muy difícil una implantación de una democracia auténtica de libertades. Por eso, cuando me hablan de soluciones democráticas, por ejemplo, en el mundo árabe, yo soy muy escéptico, porque no existe clase media, y sobre todo porque hay una limitación de tipo religioso, que hay que reconocerla, que está ahí presente, y es que las mujeres no han entrado en el mercado de trabajo. Y a mí me parece que mientras las mujeres no entren en el mercado de trabajo en el mundo árabe será probablemente incompatible con la democracia. Y luego, por último, otro problema que nos afecta nacionalmente, aunque por repercusión internacional, es el terrorismo. Superamos el problema del terrorismo de ETA y nos viene esta segunda oleada que nos obliga a tomar casi las mismas precauciones que tuvimos que tomar en su momento para luchar contra el terrorismo de ETA. Estamos dentro del bloque de naciones que lo puede sufrir de forma más violenta, y por tanto debemos de estar dentro del grupo de naciones que aporte soluciones más eficientes. Y un poco para terminar esta primera intervención, diría, ¿qué soluciones tiene esto? Pues por descontado, la primera sería la estabilidad política. Sería deseable un gobierno estable lo antes posible. No voy a especular sobre qué posibilidades hay en ello, cada uno tenemos nuestra opinión, pero lo que sí supongo que estaremos todos de acuerdo es que eso es absolutamente necesario. Un gobierno que fuese respetuoso con los compromisos que tenemos en Europa. A mí me parece el tema del déficit muy importante, el de la deuda, sin perjuicio de que probablemente debería de intentar algunas medidas que le permitiesen rebajar los niveles de austeridad que se han impuesto en los servicios públicos. Esto ha sido muy doloroso para el pueblo español y habría que intentar superarlo. Y sobre todo, que pese a la crisis debía de invertir más en educación y en I+D y en investigación. Precisamente porque hay crisis es porque hay que invertir más en investigación, porque de la crisis solo se saldrá con la educación y con la investigación. Y porque sabemos que lo único que nunca entra en crisis es el conocimiento. La salud, el dinero puede entrar en crisis. El conocimiento nunca entra en crisis.
y por tanto hay que invertir en algo que sabemos que es permanente y que nunca entrará en crisis. Y dicho esto, apostar más por Europa. Por América también, pero en el momento presente por Europa. Europa fue nuestra ilusión y es nuestra solución. Pero Europa tampoco está bien, como hemos dicho antes. Entonces yo creo que Europa, y debemos de intentar tener una presencia mayor y más eficiente en Europa, debe de plantearse fortalecerse políticamente de forma que hasta ahora no lo ha hecho. Y debe incluso de dar pasos que puedan ser arriesgados y que me parecen necesarios. Es decir, suena muy mal lo de la Europa de dos velocidades, pero yo personalmente creo que va a ser necesario una Europa de dos velocidades. ¿Por qué? Porque hay algunos europeos que no tienen la apetencia de Europa que tenemos nosotros, como ocurre, por ejemplo, con Polonia, o porque hay algunos otros, como la Gran Bretaña, que tiene con su Brexit ahí un desafío que no nos puede condicionar a todos. Sería lamentable que los ingleses saliesen de la Unión Europea, pero tampoco podemos estar permanentemente pendientes de ese problema. Tenemos en Europa que conseguir una política económica común, un presupuesto común. Hay que, a mi juicio, mutualizar la deuda pública y asumir su garantía de manera colectiva. Hay que dar pasos en ese terreno. Hay que conseguir un apoyo cultural. Yo creo en que existe un acervo cultural europeo que debemos de defender entre todos, con la defensa de los valores de la Ilustración, en la que participamos todos. Todo eso es más Europa, más Europa. Y hay que hacer cosas aparentemente menores, pero que también son esenciales dentro del ámbito de la formación y la educación, como la imposición obligatoria del segundo idioma para que los europeos nos comuniquemos mejor. Y todo ello con la fortaleza de una unión política mejor que la que tenemos ahora. Si funciona Europa, si funciona mejor Europa, yo creo que funcionará mejor España. Yo no diría mucho más porque me intento ajustar el tiempo que me habéis dado. Así lo veo en una visión muy general, que no sé si habrá desconcertado o no a todos vosotros. Habrá desconcertado. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. No creo que haya desconcertado, yo creo que ha apasionado y desde luego suscitado multitud de puntos para el debate.